En el mundo griego, el arqué, comienzo, hace referencia al origen y es la raíz etimológica de arqueología o arquetipo. Así, la arqueología como método filosófico nace en la segunda mitad del siglo XX a partir de las aportaciones de los filósofos franceses Paul Ricoeur, Michel Foucault y Pierre Clastres. Paul Ricoeur, en Hermenéutica y Psicoanálisis, postula a los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, para sospechar precisamente acerca de la conciencia a partir de una arqueología del sujeto. Michel Foucault, en su Arqueología del Saber, va a cuestionar las epistemologías que dan paso a la verdad científica. Y finalmente Pierre Clastres, en su Arqueología de la Violencia, va a rechazar la tesis de Hobbes acerca de la guerra total en las sociedades primitivas. En la Arqueología de la Violencia de Pierre Clastres, las sociedades primitivas, lejos de ser partícipes de una guerra total de todos contra todos, son sociedades contrarias a la violencia, por lo que resulta imposible concordar el argumento de las alianzas entre dichos pueblos y el comprobado comercio entre ellos con un estado total de guerra. El ser social necesita del intercambio y la guerra lo impide. Guerra y alianza están en dos hemisferios opuestos. Dice Clastres, la guerra es el modo de existencia privilegiado de la sociedad primitiva, por cuanto se divide en sociedades únicas, iguales, libres e independientes. La sociedad primitiva no puede ser de lo uno. Su universalidad guerrera corresponde a la emancipación de una fuerza centrífuga que los impulsa a la migración, a dispersarse, no a reunirse. Su tendencia negativa a la unificación es un rechazo a la hegemonía y la homogenización del discurso del Estado que se conserva en el monopolio de la fuerza. Dice Clastres, la comunidad primitiva quiere permanecer bajo la divisa de su propia ley, autonomía e independencia política. Rechazar al Estado es rechazar la imposición de la ley externa. Equivale a no aceptar la sumisión de la ley escrita, a la alienación de su ser guerrero, que pretende que la guerra es una relación de verdad entre las comunidades. Dice Clastres, a mayor guerra, menor unificación, y el mejor enemigo del Estado es la guerra. La sociedad primitiva es una sociedad contra el Estado por cuanto es una sociedad guerrera. La conciencia es darse cuenta de las repercusiones de nuestra existencia, las consecuencias de nuestros actos, pero también su causa. Origen, mitos y significados. El origen en tanto principio es conceptualizado por la filosofía como arqué. Así que si hay que identificar una escena originaria de la tradición mexica tolteca, esta se encuentra en la concepción de Huehueteo, de Huehuet, viejo, y de Teo, energía creativa, a quien se le identifica con el fuego. Así que este es el primer elemento. Esta cosmogonía ubicó al Sol como un ser con antecedentes genealógicos arcaicos en la gestación y en la formación del universo, a partir de la concepción de equilibrio al que los mexicas tenochcas llamaron Atlachinoli, y es precisamente el signo, palabra, que nace del pico del águila posada en el nopal, esculpida en el tocali de la Guerra Sagrada del Museo Nacional de Antropología, y que se encuentra también en el centro de la bandera de Cuitláhuac. El mito de la migración y la salida de los aztecas de Aztlán, por encomienda de Huitzilopochtli, así como su llegada a México Tenochtitlan, es el registro de una narración que configuró la unidad y la entidad de los mexicas a partir de un pasado glorioso compartido que les permitió visualizar y contemplar su futuro. En la tradición mexica tolteca, el guerrero es la superación del hombre. Es decir, que el Homo sapiens es la superación del simio, de la misma forma que el guerrero es la superación del Homo sapiens. En esta tesitura,
El guerrero es el hombre que se supera a sí mismo. Esto es en esencia la guerra sagrada, que no busca vencer en el afuera sino en el interior. Es decir, que pretende una innovación creativa en cada momento, en antagonía con la imitación y la repetición de arquetipos y prejuicios. La superación es un cuestionamiento permanente de los dogmas y leyes en lo intelectual, pero también es la autorreflexión, la mirada crítica de mí. En su libro Teotihuacán, capital de los toltecas, Lauret Sojourner nos habla de que la denominación Teotihuacán prevaleció sobre la de Tolán, aunque muchos documentos prehispánicos la mencionan con el nombre doble de Tolán Teotihuacán. La Tolán era la gran metrópoli del mundo antiguo, era la Meca de Anáhuac, era una ciudad rectora de justicia, era la encargada de conservar el orden cósmico del universo aquí en la Tierra. La Tolán es la expansión arquitectónica de un legado de conocimientos antiguos que fueron sucumbiendo y renaciendo cíclicamente, tal y como lo hacen las flores en la naturaleza. León Portilla en su Toltecayo dice: en múltiples relaciones indígenas encontramos el vocablo Tolán, hasta llegar a significar la idea de población grande y floreciente, ciudad y metrópoli. Se habla así de Tolán Teotihuacán. De la voz Tolán se derivó la Toltecatl, el poblador de una ciudad o metrópoli. A su vez, el vocablo tolteca hizo suyo el sentido del nombre refinado, sabio y artista. De él se formó a la postre el abstracto Toltecayotl. Los relatos en náhuatl nos dicen que la Toltecayotl abarcaba los mejores logros del ser humano en sociedad, artes y urbanismo, escritura, calendario, centros de educación, saber acerca de la divinidad, conocimiento de las edades del mundo, orígenes y destino del hombre. Según la mitología azteca narrada en el Códice Boturinio, Tira de la Peregrinación, Huitzilopochtli se presentó ante los habitantes de Aztlán para motivarlos a iniciar una migración que concluiría cuando encontraran a un águila sobre un nopal. Así los migrantes aztecas partieron en la búsqueda de la señal. Los cronistas indígenas, tales como Tezo Somo, afirman que el primer guía de este desplazamiento humano es Mexictli, conocido como Meshi, mientras que Chimalpain nos proporciona otros dos nombres para el caudillo, Huitzilitzin y Huitziton, quien los guiaría por 260 años a lo largo de su migración hasta fundar la gran ciudad de México. El Calpulli Toltecayotl afirma que los distintos nombres de Meshi representan manifestaciones importantes de cualidades bioenergéticas que se reciben de la luna y del sol para interactuar con el intelecto. La sensibilidad y la fuerza de voluntad, así como la agilidad y la destreza física. Cada nombre, dentro de la lingüística náhuatl, además de su significado literal, tiene un significado semántico. Así que aquí se retoma el resultado del estudio de Arturo Mesa para exponer esta información. Meshi, del náhuatl metl maguey, y Shi ombligo, se traduce como ombligo o centro del maguey, la planta de la luna ligada a la producción del aguamiel determinada por las fases lunares. Sus pencas se desenvuelven desde su centro común para crecer en espiral hacia todas las direcciones del mundo en unión y constante desarrollo. Mestli, luna, tiene relación con una mentalidad ingeniosa por medio del intelecto que se activa según las fases de la luna. Su significado es brillantez, luminosidad, reflexión y sensibilidad. Huitzilitzin, del náhuatl Huitzilin, colibrí, y tzin, sufijo reverencial, se traduce como el respetable colibrí. Simboliza la fuerza de voluntad de quien es activo, inquieto y decidido. Es la representación gráfica del glifo del sol al nacer. Huitziton, del náhuatl Huitzilin, y ton, sufijo diminutivo, se traduce como colibrí pequeño. Metafóricamente es el que crece activo y va acrecentando su fuerza de voluntad.
El colibrí representa en el pensamiento originario al sol cuando nace en el horizonte. Damos por hecho que es herencia cultural del antiguo mundo tolteca de respeto al suave calor del sol de invierno. Chalchutlactonac, del náhuatl Chalchihuitl, jade, tla, aquello, tonali, energía vital, resplandor, calor. Se traduce como aquello que es calor y resplendor del jade y representa el eslabón de las cualidades lunares, agua, y solares, fuego. Arturo Mesa, quien estudió la filología del Códice Boturini, autora de la Peregrinación, documento de confección precuautémica en donde se narran los acontecimientos mencionados, y escribe: muy importante es este momento en que Meshi recibe el grado de Huitzilopochtli. Todos estos datos van recayendo en un gran personaje que se perfila como el responsable de las decisiones del Tlactócano Consejo, conformado por los cargadores de Huitzilopochtli, puesto que a este personaje en el camino le fue otorgado el nombre, título o grado de Huitzilopochtli. Meshi es elevado a dicho rango no por un numen asombroso o mágico, sino por los Tonalma, que formaban realmente el núcleo de gobierno. La interacción de la mente humana con la luna, ensalzadas por una y otra faceta de los atributos de Meshi, son mensajes fundacionales de México, la ciudad construida en honor a Meshi Huitzilopochtli, es decir, dedicada al equilibrio de fuerzas solares y lunares, de la armonía de hombres y de mujeres